Quiero empezar esta mañana así, captando su atención completamente, porque definitivamente esto es muy importante. Y no es algo que está sucediendo actualmente, porque muchas veces solemos decir, uy, es como que el diablo se ha modernizado y es como que el diablo es un diablo moderno. No, él no puede cambiar, él sigue siendo el diablo. Y sus mismas estrategias, su misma manera de atacar el cuerpo de Cristo, nuestras vidas, los ministerios, sigue siendo la misma, solo que muchas veces usa distintas voces. Entonces, esta mañana, en medio de esta preciosa conferencia que hemos titulado Escuchando a Dios con Claridad, quiero hablarte a ti de la importancia, escucha esto, y especialmente los pastores, la importancia de que tú tengas un pastor. Y voy a demostrártelo 100% bíblicamente. Porque hoy en día, escucha, hay mucha gente, y esto especialmente después de la pandemia, hay mucha gente, incluso pastores, que a viva voz están diciendo que no necesitan de un pastor. Yo he oído toda clase de expresiones descabelladas. Hay gente que dice, por ejemplo, yo no necesito un pastor, Jesús es mi pastor. Y yo quiero que tú entiendas que como pastores, nosotros necesitamos entender claramente que sí, definitivamente Dios nos ha dado un llamado. Dios nos ha dado un llamado santo y un llamado precioso, pero Dios no nos ha diseñado para que caminemos como el llanero solitario. La voz más segura o una de las voces más seguras que puedes tener de parte de Dios para tu vida es la voz de tu pastor. Tanto para los pastores, entonces quiero decir que todo pastor debería de tener un pastor. Y por supuesto, todo miembro de la congregación debe de tener un pastor. Y esto es algo que definitivamente puedo ver que mucha falta hace en el cuerpo de Cristo. Porque podemos ser, hablando de la congregación, buenos congregantes, pero no hay una identificación con el hombre o la mujer de Dios que pastorea la congregación a la cual nosotros asistimos como la persona que Dios ha puesto para nosotros. No hay. No hay. Y puedo verlo claramente porque hay momentos en el que yo me doy un tiempo para poder entrar a internet. Personalmente quiero mencionarles esto. Es bien difícil, tiene que ser un momento especial en el que pueda yo estar específicamente en Facebook, porque no suelo estar mucho tiempo en Facebook, así que ha habido muchos hermanos que me han escrito por el Facebook al perfil que a veces tengo y a veces he tenido que demorar días en responderles. Pero cuando tengo el tiempo, yo suelo ser muy observador y a mí me gusta mucho estudiar el comportamiento de las ovejas. Pero yo veo ovejas de congregaciones que postean prédicas de grandes hombres de Dios en YouTube, grandes hombres de Dios, y ahora no estoy diciendo que estos hombres sean malos, que tengan una mala doctrina ni nada, son grandes hombres de Dios, pero nunca les veo postear algo de su pastor o su pastora, nunca. Somos expertos subiendo videos de Cash Luna. Somos expertos subiendo videos de Kenneth Copeland. Somos expertos subiendo videos de Dante Gebel, que es muy popular hoy en día. Pero nunca veo que suben algo de su pastor. Y esto es algo que llama mucho la atención, porque si nosotros como miembros de una congregación no nos identificamos con nuestro pastor o nuestra pastora, porque quien está aquí adelante
cree firmemente que existen pastores y pastoras. Yo honro mucho a las mujeres de Dios, que son damas que hacen una labor pastoral mucho más intensa que incluso varones. Pero si no hay una identidad con tu pastor y tú crees que, porque es lindo, tú abres YouTube y encuentras videos de todos los ministerios, de todas las personas, de toda la gente que es muy popular en el ambiente cristiano, y muchas veces tú pones esta comparación y dices, bueno, este es el ministerio tan grande que yo veo en internet, pero este es mi pastor o mi pastora. ¿Sabes algo? Es el peor error que tú puedes cometer. Y pastores, todos los que estamos aquí, si tú no tienes un pastor o una pastora sobre ti a quien tú tengas que rendir cuentas, a quien tú tengas que decirle, puedes orar por mí, puedes estar de acuerdo conmigo, tengo esta decisión que voy a tomar, tengo este viaje que voy a hacer, tengo este camino que quiero tomar, o esta decisión que como iglesia queremos tomar. Si no tienes a alguien a quien puedas consultar, quiero decirte esto con mucho respeto y amor, estás en serio peligro. Porque ¿cómo puedes pretender que la congregación se sujete a ti? ¿Cómo quieres pretender que la congregación esté completamente bajo tu supervisión, bajo tu autoridad, si tú no eres capaz de sujetarte a alguien? Y si llevamos esto a un extremo, si tú, por ejemplo, eres miembro de una congregación, eres un líder, un ministro, y quieres que, por ejemplo, tus hijos se sujeten, porque el patrón de sujeción funciona en todo. Si queremos que nuestros hijos se sujeten, yo creo, mi hermano, que las finanzas se nos deben sujetar, la enfermedad se nos debe sujetar. ¿Sabes por qué muchas veces hay muchas cosas en nuestras vidas que parece que no se nos sujetan? No se nos sujetan los hijos, no se nos sujeta el matrimonio, no se nos sujetan las finanzas. ¿Sabes por qué? Es porque no nos sujetamos. No tenemos esta capacidad de poder decir, bueno, este es el hombre de Dios, yo soy cristiano, yo tengo un pastor en mi vida y yo me sujeto a este hombre o a esta mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo te voy a demostrar bíblicamente por qué es importante esto. Porque te repito, hoy en día muchos está hablando acerca de que no, mi pastor es Jesús. O sabes, es muy popular decir, una vez me encontré con una persona y a esta persona le pregunto, oye, ¿y quién es tu pastor? Ah, no, mi pastor es Dante Gebel. Así, le digo así. ¿Y cuándo ha sido la última vez que has hablado con Dante Gebel? No, yo soy fan de Cash Luna, Cash Luna para mí es lo mejor, y sí, es un hombre de Dios. Pero si es tu pastor, entonces sí es mi pastor. Es más, es mi padre espiritual. Ah, ya, le digo, ¿y cuándo ha sido la última vez que ha orado por ti? No, pastor, tampoco. Una temporada hace unos años atrás que el hermano Kenneth Copeland visitaba Perú. Y era muy fácil para muchos pastores, yo los oía decir, Kenneth Copeland es mi padre espiritual. O tal hombre de Dios es mi padre, mi madre espiritual. Y ¿sabes algo? Si a ese hombre o mujer de Dios grande de la tele, tú le preguntaras quién eres, te aseguro que ni siquiera supiera que existes. Quizás una de las frases más importantes que yo recuerdo de Pastor Omar es esta. Tan importante como que tú sepas con quién te vas a casar, es que sepas quién es tu pastor o quién es tu pastora. Porque sí, estamos aprendiendo con Pastor Cura acerca de oír la voz de Dios con claridad, pero ¿sabes algo? Una de las voces más certeras de parte de Dios para tu vida es la voz de quien tú consideras tu pastor o pastora. Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35.
Tiene que prometerme que después de esta enseñanza me va a seguir amando igual. Mira esto, presta atención. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Mira lo que hacía Jesús, recorría, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mira este versículo. Es Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús tiene la mejor enseñanza? ¿Amén o no? ¿Cuántos creen que Jesús tiene la mejor predicación? Y ahora mire este paquete que Jesús tenía. Dice, él recorría todas las ciudades y aldeas y primero dice, enseñaba. Entonces quiere decir que Jesús era maestro, por eso se le decía a Jesús maestro. Después Jesús dice, predicaba el evangelio. O sea, no solamente era maestro, Jesús era predicador. Y tercero, mire este pack completo. Y luego sanaba toda enfermedad. Qué precioso, ¿eh? Miren lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, Jesús, este buen maestro, este buen predicador, este hombre que fluía en sanidades y milagros, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira, buena enseñanza, buena predicación, sanidades, milagros, pero todavía Jesús los sigue viendo desamparados y dispersos porque no tienen pastor. Entonces, si tú crees que la sanidad lo es todo en el reino de Dios o en la iglesia, estás muy equivocado. Tú puedes escuchar una enseñanza, tú puedes poner hoy en día la enseñanza que tú quieres en YouTube. No quiero diezmar, 100 enseñanzas. Quiero diezmar 3%, no 10. Puedes escuchar cualquier enseñanza. Hoy se está enseñando que no, que ya vino Jesús y tantas cosas. Y honestamente son cosas en las cuales perdemos el tiempo. Tonterías. Yo solo sé esto, Jesús va a volver por una iglesia poderosa. Pero Jesús está trayendo una sana enseñanza. ¿O creen que Jesús tendría falsa doctrina? Jesús traía una buena predicación, los sanaba, pero Jesús dice, al ver las multitudes, Jesús tenía compasión. ¿Y sabes cómo es una mirada de compasión? Yo voy a verlos a ustedes como una multitud y los voy a ver como compasión. Vamos a hacer esa prueba, ¿ya? Me da compasión porque les doy una buena enseñanza, les doy una buena predicación, los sano, pero esta gente necesita pastores. Y es ahí donde se aplica este versículo tan conocido, versículo 37, que dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, entre comillas, pastores, son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, paréntesis, a su mies. Ahora, muchas veces hemos interpretado que los obreros son los que van a hacer el trabajo bravo, ¿no? Ya el pastor no quiere salir, voy a mandar un obrero. No es así. Acá la traducción correcta para obrero es pastor, porque estamos leyendo muy bien el contexto. ¿Amén o no? Entonces, mira esto, cuán importante es. Jesús está diciendo que es importante tener un pastor. Porque de otra manera, si tú no tienes un pastor, si tú no estás identificado con tu pastor, con tu pastora, ¿sabes algo? Jesús dice, tú estás desamparado y disperso. A merced de YouTube, a merced de TikTok,
Ve tú y abre TikTok. ¿Cuánta gente hay haciendo oraciones, prédicas? Y yo veo que la gente se conecta y entra y yo digo, Dios mío, ¿dónde está esta gente y dónde está su pastor? ¿Por qué ellos no se identifican? ¿Por qué no hay una conexión estrecha con el pastor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y es que el error está de ambos lados. Los pastores no tienen expectativa de sus congregaciones y las congregaciones no tienen expectativa de su pastor. Y dime, si no hay expectativa de ambos lados, ¿cómo puede funcionar la cosa? No puede funcionar. Vamos con versículos clave para que tú entiendas esto. Es muy importante. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a movernos rapidito en la palabra de Dios. Efesios 4, 11. Dice la palabra. Y Él mismo, está hablando acerca de Dios, Él mismo, ahora presta mucha atención, Él mismo, no es cualquier otra autoridad, no es una organización, es Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué cosa? Dígalo con gozo. Y maestros a fin, mira esto, mira este propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Así que si tú eres pastor y no tienes un pastor, estás en peligro. Porque Dios mismo dice, ha constituido, o sea, Dios mismo es quien instala el pastor. Ay, pero qué cólera, pastor. Yo hubiese querido que mi pastor sea Cash Luna, no Jacobos Canoa. Yo hubiese querido que mi pastor sea Dante Gebel, no Edith Mesías. Y esto está pasando hoy en día. Pero tú tienes que saber que es Dios quien instala a los pastores. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso? Es Dios quien instala. Siguiente versículo, Jeremías 3:15. Ya te estoy leyendo el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Jeremías 3:15. Este es Dios hablando. Y dice, y os daré, ¿qué cosa? Dígalo con ganas. Y os daré que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, ahora, no solamente Dios instala a los pastores, escucha esto, hay una gracia que Dios le da a los pastores y esta gracia es ciencia e inteligencia. Ay, pero el pastor Jaco, yo te contara cómo era de chibolo. Era un desastre. Era mentiroso, era odioso, era lo peor que puede. ¿Cómo puede ser posible que él ahora sea pastor? Bueno, Dios lo instaló y cuando Dios lo instaló, no solamente le dio un cargo, le otorgó ciencia e inteligencia. Así que hermanos, escuchen, por eso les dije, espero me amen después de esta predicación, pero tu pastor es más inteligente que tú. Y lamentablemente la congregación cree que son más inteligentes que el pastor. Ay, debería de haber hecho eso el pastor. No debió haber sido esas luces de arriba. ¿Cómo puede ser posible que el pastor elija ese lugar para el paseo cuando yo quiero este lugar para el paseo? Te estoy contando casos de la vida real. Entonces Dios, mira, Dios primero se da cuenta que no hay pastores. Él instala pastores. Plus les da ciencia e inteligencia. Y por favor, deja de pensar en el pasado. Deja de pensar en el pasado. Bueno, a mí me gusta siempre reconocer y nunca olvidarme de quién fui yo. Yo era terrible, mi hermano. Cuando yo era joven, yo me burlaba de los hermanos, me burlaba de los defectos de los hermanos.
Ese era yo. Muchos me piden oración, pero si sabrían quién era yo, ni se atreverían a que ore por ellos. Pero el año 2021, y ya desde el año 2011 en adelante, Dios ya iba trabajando en mi vida, pero en el año 2021, cuando mi amado pastor partió a la presencia del Señor, Dios me puso en Ebenecer como pastor. Y definitivamente el pasado quedó atrás. Y Dios estableció una nueva unción en mi vida que a muchos les cuesta entender. Entonces, Él me puso, y estoy hablando en manera bastante particular de la iglesia de Ebenecer, Dios me puso en Ebenecer y Dios me dio ciencia e inteligencia. Ahora, esta es la gracia de Dios. Yo no lo pedí. Yo no mandé mi solicitud al cielo, Señor, por favor, hazme pastor, te pido ciencia y inteligencia. Atentamente, Jacobo Cano. No. Es que cuando Dios elige a alguien, lo instala, lo pone y le otorga estos beneficios. Siguiente versículo. Jeremías 23:4. Y pondré sobre ellas, ¿qué cosa dice? Diga. Pastores. Estamos en Jeremías 23:4. Y pondré sobre ellos pastores. Ahora escucha esto, que las apacienten y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora, no solo el pastor está puesto por Dios, no solo el pastor, Dios le ha dado ciencia y inteligencia, ahora el pastor tiene una capacidad más, te apacienta. Y ahora algo más, si tú tienes un pastor en tu vida, escucha esto, no vas a temer, no vas a ser amedrentado y no vas a ser menoscabado. ¿Quién dice? Jehová lo está diciendo, no lo dice la organización, no es el pastor promocionándose a él mismo, no es el pastor echándose flores, es Dios quien está diciendo esto. Si tú encuentras un pastor, si es el pastor que Dios ha puesto para ti, ese pastor te va a apacentar con ciencia e inteligencia, no vas a temer, no serás amedrentado y no serás menoscabado. Gracias por ese único amén. ¿Nota la importancia del pastor o no? Pero no, muchas veces hemos visto, y esto pues la tele tiene culpa entera de esto, ¿no? No, esos grandes hombres de la tele, ellos son pastores, ellos son gente de Dios, pero mi pastorcita, ya está viejita todavía ya. Mi pastor ya ni escucha. Esto es serio. Esto es serio. Quiero decirte qué significa la palabra apacentar. Apacentar significa dar pasto o alimentar al ganado. En ninguna parte dice que el pastor es llamado a ser taxista de la iglesia. En ninguna parte dice que el pastor tiene que llegar a las casas cuando las sartenes y las ollas están pasando por las cabezas en las broncas de las casas. En ningún lugar dice que el pastor tiene que ir a cobrar la deuda que el hermano no quiere pagar. No, el pastor tiene un llamado. Con todo lo que Dios le ha dado, su llamado es dar pasto o alimentar al ganado. ¿Amén o no? Estamos siendo 100% bíblicos. No me miren extraño, por favor. Algunos me ven con cara de hereje. Ahora, ¿qué dice? Otra consideración con respecto a apacentar. Cuidar, guiar, proteger.
cuidar, guiar y proteger. Y esto es muy urgente que nosotros podamos establecer en nuestras vidas. Mire, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos cristianos, si nosotros creemos que Dios es un Dios que verdaderamente nos ha puesto en una iglesia, y ahora, por demás está, esto hemos hablado 2 años atrás, qué importante es que tú sepas cuál es tu iglesia. Porque si cuando todo sale bien es, mi iglesia, sí, Señor, pero cuando sale mal, esa iglesia. Esos hermanos, estás en serio peligro. No tienes iglesia, no tienes pastor, como decimos acá en Tarma, achachau. Y es por eso que yo, por ejemplo, cuando encuentro gente que está en problemas, cuando gente que está pasando situaciones, yo creo que Dios nos ha dado la victoria, hermanos. Pero hay un poder único y especial cuando tú tienes una iglesia y más aún cuando tú tienes un pastor. Ahora, no estoy diciendo que cuando tengas una iglesia y un pastor no van a venir problemas, no van a venir situaciones complicadas. Van a venir, pero mira, no tienes miedo. No eres amedrentado, no eres menoscabado, no, prácticamente agarra y viene el problema a tu vida y sales de ese problema, mi hermano, con una victoria, con una facilidad, con una manera tan práctica de poder sortear todo tipo de conflictos, circunstancias. Es porque hay un poder cuando tú tienes un pastor y una congregación. Yo recuerdo el año 2021, un 19 de febrero, cuando Pastor Omar partió a la presencia del Señor. Definitivamente él fue mi pastor. Lo amé con todo mi corazón, lo sigo amando, lo serví. Pero recuerdo que ese día, y voy a contarle rápido estos sucesos, como Pastor Omar falleció aproximadamente 7:30 de la mañana. Estábamos haciendo todos los papeleos, todos los trámites, porque en ese tiempo de la pandemia el entierro tenía que ser rápido, el entierro tenía que ser práctico. Hicimos todas las gestiones, te imaginarás todo el desastre que había en ese momento. Bueno, todo sucedió rápido, de modo que a eso de las 3:30, casi 4 de la tarde, ya estábamos yendo para el cementerio. Solamente 5 personas pudieron entrar al cementerio para poder enterrar a Pastor Omar. Después de eso, a mí me dan un resultado positivo de COVID. ¿Ya? Y yo tenía en casa, estaban pues parte de la familia, entonces yo dije, no voy a regresar a casa, tengo que aislarme. ¿Cuántos recuerdan el tiempo de COVID? Entonces no sé cómo, gracias a Dios por los contactos, la gente que conocemos, muchas gracias a Dios. Se me acerca una enfermera, alguien, y yo ya estaba me quedé en el hospital antes de salir al sepelio. Y una enfermera se me acerca y me dice, señor, ¿usted es el señor Jacobo Oscanoa? Sí, le digo, soy Jacobo Oscanoa. Señor, ya tenemos una habitación reservada para usted en un hotel. El gobierno del Ministerio de Salud había tomado hoteles para poder aislar gente. Y no sé cómo me habían asignado un cuarto a mí. Pero agárrate, un día antes, tú sabes, Tarma es pueblo chico, las noticias corren rapidito. De este hotel sacaban un muerto. Ya sé que se están imaginando. El cuarto que me habían asignado era el cuarto del que había muerto. ¿Te imaginas lo que el diablo podía decir a mi cabeza? Tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente. Así vas a salir. Tú eres el siguiente. Entonces, definitivamente yo en ese momento estaba ya había entrado a este hotel, vinieron a ponerme toda la batería de medicamentos, a ponerme todo lo que tenía que llevar, toditito. Yo estaba ya instalado en esta habitación. Eran las 7 de la noche, 7:30 de la noche, todos llamaban, contestaba las llamadas que yo podía contestar. Era terrible.
En eso ya estoy terminando de instalarme en esta habitación y me siento en la cama. El diablo seguía susurrándome y yo te quiero decir todo lo que me susurraba el diablo. Él me decía, te vas a morir, tu familia se va a destruir, todo se va a acabar. Mi papá y mi mamá estaban internados en el hospital. Ellos se van a morir también. Todo se destruyó, todo se acabó, todo quedó aquí. Eso es lo que el diablo me decía. Pero ¿sabes algo? Algo dentro de mí lo escuchaba, pero no lo procesaba. Era terrible el momento. Era casi ya las 9 de la noche y ya quería yo descansar después de todo el día complicado. Me echo a la cama y tú sabes cuando tú te echas a la cama ves el techo, ¿no? Veo el techo de mi cama, arriba de mi cama, y viene a mí esta pregunta que me puso muy nervioso. Mi pastor ha fallecido. ¿Y ahora qué hago? Ahorita estoy sin pastor. Pero fue algo que a mí me puso muy tenso en ese momento. Caramba, me levanté y me senté al borde de la cama y miraba a un solo punto pensando y decía, ¿qué hago? No tengo pastor. ¿A quién llamo? No tenía el número de Dante Gebel. No tenía el WhatsApp de Cash Luna. No tenía el número de Kenneth Copeland. Pero sí tenía un número. Y era el número del pastor Kurt. Y él hasta ese momento era pastor de Pastor Omar. Entonces yo con mucha desesperación nunca le había llamado al pastor Kurt. Es más, quiero corregirme, yo no era el que tenía el número del pastor Kurt. Pastor Omar era el que tenía el número del pastor Kurt y yo tenía el celular de pastor Omar en mi mano porque en el hospital cuando él había fallecido me entregaron sus objetos personales y yo tenía su celular. Entonces, del celular de pastor Omar, contacto con el pastor Kurt. Ya el pastor Kurt sabía lo que había pasado, ya todo, ya yo mismo le había comunicado en la mañana, todo absolutamente. Pero en la noche, era casi las 10 de la noche, le escribo por el WhatsApp y le digo, ¿puedo llamarte? No había hablado tanto con él, veníamos trabajando sí ya un tiempo con él. Y cuando le llamo al pastor Kurt, le digo, pastor Kurt, mi pastor ha fallecido. Yo necesito un pastor. Por favor, ¿podrías considerar orar? Orar y ver si Dios confirma esto a tu vida de que tú puedas ser mi pastor. Y su respuesta fue casi inmediata y él me dijo, Dios ha puesto esto en mi corazón. Yo te recibo ahora mismo y desde ahora en adelante yo voy a ser tu pastor. Así que escucha, yo no esperé un mes, no me fui a 40 días de ayuno, yo necesitaba un pastor con desesperación. Pero yo no sé cómo muchos le hacen para estar sin pastor 15 años, 40 años. No entiendo. Desde el momento que pastor Kurt me recibió a mí y desde ese entonces él es mi pastor hasta el día de hoy. Oh, mi hermano, qué confianza que puedo tener. Hay muchas cosas del ministerio que yo no sabía. Ese mismo año, el año 2022, un hermano cae enfermo cerca por Navidad.
Y yo tengo que ir a verlo hasta otra ciudad. Y cuando lo veo, este hermano estaba tan mal en emergencia de este hospital. Y yo, hermano, era prácticamente alguien nuevo en cuestiones de pastorado. Y este hermano estaba tan mal, gritando ahí en emergencia, gritando. Y era tanto el dolor que él tenía que me decía: mátame, 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 esto duele mucho, mátame. Y ¿sabes algo, mi hermano? No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Pero tenía un número. Tenía el número de quien ahora era mi pastor. Le escribí y le digo: pastor, por favor, disculpa que te interrumpa si estás ocupado, pero tengo una emergencia y tengo un hermano que está muy mal y literalmente no sé qué hacer. El pastor Cruz me dice: dame 2 minutos. En 2 minutos me llama y me dice: muy bien, vamos a liberarlo. Yo creo que es un espíritu de enfermedad. ¿Estás ahí al teléfono? Sí, pastor. Pon en altavoz. Pon este teléfono en el pecho de ese hermano. Y en ese momento, a distancia, mi pastor me enseñó a liberar. Primero me dijo: no tengas miedo. Mira, no tengas miedo. ¿Él es cristiano? Sí, le digo, es miembro de la iglesia. Bueno, lo mejor que le puede pasar es que muera. Pero yo creo que es un espíritu de enfermedad. Y él en ese momento en el teléfono me dice: di esto: en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, espíritu de dolor y de enfermedad, sal fuera. Y hermano, terminó la oración y el hermano, con decirte que ya habíamos hecho gestiones para traslado a otro lugar porque se veía seria la cosa. Y cuando ya estoy subiéndolo a la ambulancia, le digo: oye, ¿y cómo estás? Y calladito me dice: ya no me duele. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Ya está la ambulancia. Tendremos que irnos nomás, pero le digo así. Qué importante es esto. Bueno, vamos acelerando para no demorar. Quisiera compartir mucho más con ustedes, pero vamos a la aplicación práctica, ¿ok? Quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, y aquí vas a definitivamente quedarte con lo mejor de esta mañana. ¿Está disfrutando este tiempo? Sí. Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 3. Desde el versículo 1. Mira esto, presta atención. Lean conmigo. Tenemos Primera de Samuel capítulo 3. Ahora, vamos a poner esto rapidito. ¿Quién era Samuel? El hijo esperado de Ana. Penina, que era la otra esposa, le sacaba pica con los hijos que tenía. Yo tengo hijos, tú no. Good morning, sir. Yo tengo hijos, tú no. Bueno, Ana ora y Dios le da un hijo, Samuel. Nace este hijo Samuel y Ana lo entrega al templo. Pastores, solo sucedió con Samuel, no reciban niños entregados en el templo. Y este es Samuel. Y acá estamos en esta historia. El joven Samuel, entonces su mamá lo entregó al templo. O sea, desde muy pequeño, él creció con alguien que hacía las funciones de pastor para su vida. Y su nombre era Elí. Desde muy niño, dice, desde muy joven, Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Versículo 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya era anciano, ya no podía ver.
Mira lo que dice. Samuel estaba durmiendo en el templo y Jehová, de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahora te quiero explicar esto porque no quiero que suene algo místico. Cuando la lámpara se apagaba en el templo, esta lámpara iluminaba toda la noche. Cuando esta lámpara se apagaba, significaba que ya el día había amanecido. No hay nada místico, no es una lámpara del genio, no es nada. Era el sistema de iluminación de ese tiempo. O sea, esto nos está diciendo que esto sucedió casi al amanecer. ¿Amén o no? Seguimos. Jehová, escucha esto, llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Seguimos leyendo, dice, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostar. Ahora, acá hay algo muy interesante. La voz de Dios para Samuel suena tan igual como la voz de su pastor. ¿Sí o no? Qué precioso es esto. Qué lindo que la voz de Dios en tu vida suene como la voz de tu pastor. Seguimos leyendo. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, mira esa capacidad. De repente Samuel, la primera vez que dijo, me está llamando mi pastor, voy a ir en él. Y cuando Elí le dice, yo no te llamé, él se volvió a su cama diciendo, es que ya está viejito. De repente ha tenido un sueño raro y bueno, yo lo amo, bueno. Ahora otra vez lo llama y dice, vuelve otra vez Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Qué clara la voz, qué nítida la voz. Esposos, ¿confundirían la voz de su esposa? No. Madres, ¿confundirían la voz de sus hijos? Yo no sé cómo le hacen las mamás en cuna, pero saben cuando su bebé llora. Ahora, ¿es clara para ti la voz de tu pastor como la voz de Dios? No digas amén apresuradamente. Piensa. ¿Es clara la voz de Dios para ti, así como es de claro para Samuel la voz de su pastor? Seguido, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se había sido revelada. Esto es parte de la historia. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Mira lo importante que es conocer la voz de tu pastor. Y hay cosas que yo resalto tremendamente de Samuel. Resalto tremendamente de Samuel que es alguien que, por más que su pastor es ya muy anciano y no puede ver, y él hasta de repente cree que es sonámbulo o pesadillas, sigue yendo a él. Aquí estoy, Señor. ¿Me estás llamando? No, no he sido yo. Vuélvete a acostar. Me voy a acostar. Nuevamente, Samuel, Señor, aquí estoy otra vez. Heme aquí, Señor. Tercera vez. Y la tercera vez su pastor le dice, es Jehová. La próxima vez que tú oigas esta voz, dice el versículo, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Esta es la voz de Dios, hermanos. Y con mucho respeto quiero decirles a ustedes que la voz de su pastor es de vital importancia. Amén. Y si tú no tienes un pastor, lo mejor que puedes hacer por tu vida es orar. Dios, escucha esto, Dios jamás va a darte algo que tú no le pidas.
Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a pedir por gusto, no vamos a poder pedir en vano. Hay deseos en nuestro corazón. Tú tienes que desear tener un pastor. Y si tú ya tienes una congregación, estás en una congregación y hay un pastor, una pastora en esta congregación y no sabes qué hacer, entonces empieza a desear tener este apego con el hombre de Dios o la mujer de Dios para tu vida, porque es de vital importancia. Por favor, deja de ver al pastor como cualquier otra cosa. Míralo como el hombre de Dios, que Dios lo ha instalado, que Dios lo ha puesto, a quien Dios le ha dado ciencia e inteligencia. Tú tienes un pastor y no vas a temer, no vas a ser menoscabado, no vas a ser completamente tímido. Es importante. Y pasa tanto tiempo y identifícate tanto con tu pastor, que cuando Dios te hable a través de él, tú sepas que es 100% lo que Dios quiere para ti. Y muchas veces escucha, el pastor va a decirte de parte de Dios cosas que no vas a querer oír. Pero necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Y el otro día yo hablaba y decía, esta es la razón por la que mucha gente se va de la iglesia. Hay gente que con su dinero quiere manipular y decirle al pastor, ay pastor, te voy a dar una ofrenda de 5,000 soles, pero quiero que prediques todo este mes acerca de las esposas chinchosas. No es así. No es así. El pastor es un hombre o una mujer que oye de Dios. Y ayer hablábamos, sin miedo transmite al pueblo. Y si tú eres una persona que esté identificada con el pastor, sabes que donde estás es tu congregación y ese hombre o esa mujer es el hombre o la mujer que Dios ha instalado, mi hermano, tú recibes esa palabra porque esa palabra te va a bendecir. Esa palabra va a dar fruto en tu vida. Amén. Entonces, bueno, voy a cerrar en esta mañana esta sesión. Espero que usted haya sido bendecido con esta palabra. Es necesario, mi hermano, que tengamos pastores. Es muy necesario, muy necesario. Y ten contacto directo con tu pastor. Ten contacto directo. A veces solemos estar ocupados. Yo le he dicho a la congregación, si yo estoy ocupado, pues obviamente no te voy a responder. Pero déjame un mensaje, déjame un audio. No te resientas porque el pastor no te respondió. ¿Verdad o no? Yo a veces veo el celular y hay cuántos mensajes. Tengo que llamar en orden, tengo que responder, porque estamos para cualquier circunstancia. ¿Amén o no? Pero por favor, tú tienes que tener contacto directo con tu pastor. Y pastores, parte del papel pastoral es que tenemos que cuidar, proteger. ¿Amén o no? Entonces tenemos que estar con la congregación. Pero si también como pastores decimos, esa congregación que Dios me ha dado, solo son 5, ¿qué cosa voy a hacer con estos? Solo son 6, todos viejitos encima. Mira, si tú no tienes expectativa como pastor, nada va a suceder. Nada. ¿Me permite un testimonio más? Era el año 2007, cuando Ebenecer empezó. Pastor Omar cuenta este relato y era un día en el que teníamos un local muy pequeñito donde entraban 30 sillas y habían pasado los días después de haber iniciado Ebenecer. Hay un libro de actas en el cual los hermanos toman el primer acuerdo como iglesia y dicen, tomamos el primer acuerdo para que el próximo domingo, cuando vengamos a la primera reunión, cada uno va a traer su silla. Mira. Ya después la iglesia había comprado sus sillitas y un día Pastor Omar cuenta que era 7:30 de la noche y nadie venía. Nadie. 7:45, nadie. 8 de la noche, nadie. Era triste.
Y dice Pastor Omar, simplemente en ese momento él cuenta y dice, bueno, yo dije en ese momento, ya nadie va a venir hoy día al servicio, voy a ir y voy a cerrar la puerta, porque en ese tiempo el templo que teníamos quedaba en la casa de mis abuelos. Entonces dice Pastor Omar, se está acercando a la puerta ya para cerrarla, y el Espíritu claramente le dice dentro de él, no lo hagas, no lo hagas, vuelve ahora mismo al púlpito, canta y predica como si esa congregación estaría llena, porque tú no te mueves por gente, tú no te mueves, pero a veces somos marionetas de la gente. Oh, está lleno, uy, voy a dar mi mejor prédica, aleluya, sharra la vasita, la masita le. Pero hay un hermano, dos hermanos, cantemos un corito y nos vamos. El Espíritu le llevó, y Pastor Omar cuenta que ese día él empezó sus alabanzas sin ni un hermano en las sillas. Terminó las alabanzas y él seguía, parecía loco. No había nadie en el templo. Y ahora dice el Espíritu, ahora vas a predicar como si estaría lleno. Y Pastor Omar cuenta que empieza a predicar. Pero ahora, ¿qué digo? Hermanos, no hay. Sillas, buenas noches. En ese momento, dice, cuando él está a punto de empezar a predicar, una hermanita entra. Y es así como empezó a Ebenezer. Pero si hubiéramos menospreciado y hubiéramos dicho, aquí nadie viene, aquí no hay visión, esta gente, yo conozco esto seriamente, esta gente ni ofrenda, pero ¿cómo vas a expectar que las ofrendas ingresen si tú no tienes expectativa? ¿Cómo puede ser? Dime tú, todo se mueve en el reino de Dios en base a expectativas. Tú tienes que tener expectativa. Bueno, esta es la gente que Dios me ha dado. ¿Quién iba a imaginar que con esta gente y muchos más íbamos a hacer posible todo lo que hasta ahora estamos haciendo? Siendo de impacto alrededor del mundo, instalando iglesias, fortaleciendo ministerios. Mira, hace muy poco, hace unos 3 años, acabamos de plantar una iglesia en Cuba. Y Dios está poniendo muchas veces cosas en mi corazón. Pero todo empezó teniendo la expectativa. Así que inicié esta intervención esta mañana diciéndoles a ustedes que la expectativa tiene que ser por ambos lados. Los pastores de la congregación expectar lo bueno y la congregación de parte de su pastor lo bueno. Así que esta mañana ni siquiera voy a decirte, levanten su mano los que no tienen pastor. No, tú lo sabes. Y necesitas un pastor. Necesitas un pastor. Y si tú tienes un pastor y una pastora, ya, ahora mismo, es tiempo que empieces a establecer un contacto directo con tu pastor. Eso es. ¿Qué cosas no hacía yo por mi pastor? Le lavaba su ropa. Le limpiaba sus zapatos. Lo cuidaba. Cuando viajaba quería que duerma. No quería que le llegue el sol. Le tapaba. También le hacía renegar. Lo cuidaba. Lo cuidaba. Yo era consciente de que era un hombre que también cometía errores. Y lo defendía.
Y yo creo que eso trajo tanta bendición a mi vida. Tanta bendición. Y de verdad, si hay algo que genera mucha tristeza en mi corazón, ¿sabes qué es? Que cuánto hubiese querido que esté Él presente en cuerpo para ver lo que seguimos logrando. Sé que Él está vivo. Sé que Él es parte de esta nube de testigos. Pero tenemos que honrar a nuestros pastores. Yo honro al pastor Kurt. Lo honro. Sé que le gusta, sé que no le gusta. Ahora cuando viajamos en el carro, es a él a quien le cuido. Le llevo una almohada, lo tapo, sé su temperatura en el carro con el aire acondicionado. Conversamos. Tiene que haber ese nexo con tu pastor. Pero si tú crees, como ayer decía el pastor Kurt, que tu pastor es el logro que te va a decir que hagas lo más difícil, no vas a alcanzar mucho. Tienes que tener un contacto estrecho con tu pastor. Tu pastor tiene que ser tu amigo, porque a fin de cuentas es uno de los caminos más seguros por los que tú vas a escuchar la voz de Dios. Entonces es necesario honrarlo. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios porque Él es bueno.